interactuar en el medio que nos toca. Pero para poder interactuar con amor y llevar la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros, en qué tenemos acuerdo y en qué tenemos desacuerdo. Entonces, bueno, los remonstrantes, que son el grupo de personas que fueron a presentar y a decir, che, con las doctrinas de la Reforma hay 5 cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Hay 5 puntos de la Reforma que nos hacen ruido. Nosotros trajimos una propuesta para reemplazar. Entonces, los reformadores agarraron esos puntos, los metieron en el sínodo de Dort con representantes de todos los grupos que habían y empezaron, a través de la palabra de Dios, a masticar, estudiar y llegaron a la conclusión de que estaban equivocados. Entonces dijeron, bueno, hay que demostrarles bíblicamente a esta gente que no están acertados las propuestas que ellos hacen. Entonces eso lo plasmaron en un documento y en el documento pusieron punto 1 que nos trajeron. Bueno, esta es nuestra refutación a ese punto 1. Lo refutamos por artículo 1, tal y tal cosa. Artículo 2, tal y tal cosa. Artículo 3, tal y tal cosa. Hicieron toda la refutación. Esa refutación es lo que se llama cánones de Dort. Y los cánones de Dort tienen 5 refutaciones a los 5 puntos que presentaron los remonstrantes. Esas 5 refutaciones, esos 5 argumentos que refutan las 5 propuestas de los remonstrantes, son estas 5. El hombre está totalmente depravado, Dios elige incondicionalmente, sin ver nada en el hombre que lo haga elegir a una determinada persona, elige al que quiere porque quiere. Jesucristo murió específicamente por aquellos que Dios había elegido para salvar. El sacrificio de Jesucristo serviría para salvar a toda la humanidad si Él quisiera, pero va a salvar eficazmente solamente a aquellos que son elegidos. Cuando Dios elige a alguien, porque Jesucristo muere por eso, en un momento Dios lo atrae y esa persona, esa gracia de Dios es irresistible. No es resistible. Y todos aquellos que han sido regenerados no pierden su salvación. Yo sé que da ganas de ampliar esto, pero bueno, hoy no es el momento, ¿sí? Pero a mí me da ganas y yo sé que a todos ustedes también, pero el entorno en el que nosotros vivimos hoy es un entorno que dice, tenés libre albedrío, vos elegís. Dice, mirá, la gracia es resistible. Vos podés resistir la gracia de Dios, pero Jesús está a la puerta y llama. El que oye su voz, deja la cena que se le enfríe, va y abre la puerta. Con que pague el precio de dejar que la cena se le enfríe, ya está, porque Jesucristo murió por todos, ilimitadamente. Y vos no sos tan depravado, tenés una partecita que todavía puede responder, y Dios en el pasado vio que vos ibas a responder, entonces lo mandó a Jesucristo a morir por vos, porque Él ya vio que vos ibas a responder, o sea que ibas a dejar que se te enfríe la comida, te ibas a levantar, ibas a abrir la puerta y lo ibas a hacer pasar a cenar con vos. Ahora, cuídate, porque vos podés ser salvo, pero si no la seguís cuidando, la perdés. Hermano, no lo digo burlonamente. Ese es el entorno donde nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que me enseñaron a mí toda la vida y no sé el resto de ustedes, calculo que lo mismo. Entonces, esto no es para pelearnos con los otros, esto no es para mirarlos así por arriba del hombro, es para entender dónde estamos parados, en qué contexto nos toca llevar adelante nuestra tarea. Esto que acabamos de decir, si no lo tenían del todo claro muchos de ustedes, ahora pueden entender. Cuando nosotros hablamos de arminianismo y de que nosotros vivimos en una ciudad, en un país, en un subcontinente que es arminiano, ¿a qué nos referimos? Son hermanos en Cristo, pero que tienen una doctrina en donde se mal entiende el libre albedrío. Porque no es que nosotros estamos en contra del mismo albedrío, sino que nosotros lo entendemos de una manera bíblica y ellos lo entienden de una manera que no es del todo bíblica. O sea, el libre albedrío, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Yo puedo decidir por Cristo? Claro que puedo decidir por Cristo, pero no antes. Por eso no puedo decidir por Cristo antes de que Jesucristo me regenere, porque yo tengo libre albedrío antes de que me regenere, pero mi libre albedrío está esclavizado al pecado. De la misma manera que el cerdo tiene libre albedrío para escoger las empanadas y la basura, tiene libre albedrío, pero por su naturaleza siempre va a escoger la basura. Si yo quiero que el cerdo, que somos nosotros, haga uso de su libre albedrío para no escoger la basura y libremente, en uso de su libre albedrío, que no lo negamos, escoger las empanadas, lo que necesito es que el cerdo deje de ser cerdo, porque mientras tenga naturaleza de cerdo, escoge la basura. Tiene libre albedrío para escoger cualquiera de las dos, pero producto de su naturaleza escoge la basura. Lo que sostenemos es que somos cerdos, estamos totalmente depravados, entonces nunca podríamos escoger a Jesucristo, porque nuestro libre albedrío está afectado por una naturaleza caída. Entonces, para que nosotros escojamos a Cristo, primero necesitamos regeneración. ¿Entienden lo que entienden nuestros hermanos? El problema, hermanos, de entender
que yo puedo hacer uso de mi libre albedrío para decidir, en vez de la basura, la empanada, o sea, para decidir por Cristo, el problema es que eso nos lleva a una salvación por obras. Porque finalmente soy yo el que determina mi salvación. O sea, es por Cristo, es por la gracia de Dios, es para la gloria de Dios. Yo uso la fe para asirme de esa salvación, pero el asunto es que hay algo que si yo no lo hago, yo no soy salvo. O sea que Dios está en el cielo y Él está mirando y me está mirando a mí que estoy allá abajo. Y Él dice, yo quiero que un día vos estés acá, porque yo te elegí, porque yo mandé a Jesucristo para que muriera por vos, porque yo con mi gracia te estoy atrayendo, pero que yo, Dios, un día te tenga acá a vos en el cielo, que es mi plan y mi intención, por más que yo mandé a Jesucristo, te elegí, te estoy atrayendo, en última instancia, que yo un día te tenga acá al lado mío, depende de vos. Por lo tanto, si un día yo te voy a tener acá en el cielo conmigo, por más que yo haya hecho elección, expiación, atracción, elección, expiación, atracción, por más que yo haya hecho todo, si yo algún día voy a poder cumplir con mi deseo de tenerte en el cielo, en última instancia depende de vos. Por lo tanto, la salvación arminiana es por obras. O sea, los arminianos y los católicos, en ese sentido, están iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vos introducís una doctrina en donde la salvación, en última instancia, depende de la decisión humana, eso pone en manos de la institución religiosa que lleva adelante esa doctrina la posibilidad de seducir a las personas. Pone en manos de esa institución la salvación de las personas. Porque vos le estás diciendo a esa persona, es tu decisión, vos tenés que decidir por Cristo. Entonces va a haber personas que van a decir, bueno, yo quiero decidir por Cristo, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí la institución cristiana le dice, vení, yo te voy a explicar. Te tenés que bautizar, tenés que hacer la confirmación, tenés que confesarte, tenés que tomar la Eucaristía. Y cuando vos retrocedés para atrás y decís, a ver, te tenés que bautizar. Ah, pero eso solamente te lo puede dar la institución religiosa. Tenés que tomar la confirmación. Ah, pero eso solamente te lo puede dar la institución religiosa. Tenés que confesarte. Ah, pero solamente te puede confesar la institución religiosa. Tenés que tomar la Eucaristía. Ah, pero solamente te la puede proveer la institución religiosa. Ahora volvamos para atrás, pero con otro ejemplo. Levanta la mano la persona y dice, yo quiero ser salvo porque vos me enseñaste la doctrina de que yo puedo hacer uso de mi libre albedrío para ser salvo. Aunque Dios me haya elegido, haya mandado a Jesucristo a expiar por mis pecados, me esté atrayendo con su gracia, pero al final de todo soy yo el que tiene que levantar la mano. Entonces la institución, la otra que no es la católica, pero que doctrinalmente suscribe el mismo puntito, de que la persona en uso de su libre albedrío es la que tiene que tomar la última decisión para ser salva, para que a Dios por fin se le pueda cumplir el deseo de tener a esa persona por la eternidad al lado de él. Entonces esa otra institución, que no es la católica ya la expliqué recién, ahora estoy hablando de los protestantes arminianos, es la que te dice, tenés que pasar al frente, tenés que repetir la oración, tenés que venir a la iglesia, tenés que diezmar, tenés que permitir que nosotros te confirmemos. O sea, si vos no pasás por acá, es como que nosotros somos el canal autorizado. Nosotros creemos que la salvación es por la obra de Cristo, es por fe, es por la gracia de Dios, pero nosotros somos el canal autorizado. Si vos no venís a nosotros, no te podés sentir salvo porque no tenés nuestra suscripción. Nosotros no te estamos suscribiendo. Las iglesias protestantes, los evangélicos, para decirlo en términos que todos lo entiendan, no creen que ellos son la causa de la salvación de las personas, porque están tan confundidos por la ignorancia bíblica que no saben que lo creen. Ellos piensan que no creen en la salvación por obras, pero la forma de actuar que tienen es una forma que demuestra que sostienen la salvación por obras. Porque si vos le preguntás a un evangélico de hoy si una persona puede ser salva sin haber sido suscripta como cristiano verdadero por la iglesia evangélica, te va a decir que no puede ser salvo. Es lo mismo que le dijeron a Jesús. Vos no podés ser de Dios si vos no empatizás con nosotros. Y tanto a la institución católica romana, como a la institución protestante evangélica arminiana de Latinoamérica, si vos le preguntás si alguien puede ser salvo sin pasar por ellos, te van a decir que no. Por más que después en sus declaraciones doctrinales no lo creen que la salvación es por gracia. Yo he leído declaraciones doctrinales de iglesias evangélicas, pero conozco que nunca las predicaron. Nunca las predicaron. Porque el que escribió la declaración doctrinal era un estudioso, pero la forma en la que llevaban adelante
el ministerio en todas las iglesias de esa denominación era otra, diferente a la de la declaración doctrinal. Entonces, lo que quiero decir es esto. Nosotros estamos viviendo en un entorno en donde la salvación está en manos del hombre. Tanto en el mundo católico romano, que es abiertamente así, como en el mundo protestante. Porque esa es la forma en la que la institución, ya sea la católica romana o la protestante, puede retener en su poder el poder de declarar cristianas a las personas. Y de esa manera puede ejercer poder sobre las personas. Eso es lo que le molestó a Pelagio, eso es lo que le molestó a los gnósticos, eso es lo que le molestó a la Iglesia Católica de la época de Lutero, eso es lo que le molestó a Arminio, y eso es lo que molesta hoy cuando nosotros predicamos esto. Porque les molesta cada vez que vos le explicás las doctrinas de la gracia a un arminiano. ¿Cuáles son las 5 primeras preguntas que te hacen? Pero entonces yo no puedo saber si soy salvo o no. Pero entonces yo no puedo declarar cristiano a alguien. Pero entonces yo no puedo saber que las personas que están adentro de mi iglesia son salvas o no. Pero entonces yo no puedo estar seguro que mis hijos van a ser salvos. Pero entonces yo no puedo estar seguro que yo soy salvo si no soy elegido. Todas las preguntas tienen como trasfondo una sola pregunta. Pero entonces la salvación no depende de nosotros. No. ¿Qué es lo que molesta? El perder el control. El perder el control. No, a nosotros nos toca ir a predicar a un lugar en donde la pregunta va a ser, pero nosotros entonces no tenemos control, perdemos el control, tenemos que ceder el control. O sea, yo, pastor, tengo que pasar el domingo, tengo que predicar el evangelio, pero después me tengo que ir y acostarme a dormir y esperar que la semillita dé fruto sin que yo determine que la semilla da fruto. Ese es el grave problema. Ahora, en ese contexto que nosotros tenemos que predicar, donde está ese error doctrinal que produce 2 cosas. Primero, falsos conversos y segundo, bebés espirituales. Porque de todas las personas que se convierten, algunas, a pesar de esa doctrina equivocada, por la misericordia de Dios, son verdaderos convertidos. Y muchas otras se convierten falsamente. Porque como la institución se ha reservado para sí misma el derecho de declarar y decretar quién es cristiano y quién no, adivinen ustedes cuántas personas la institución quiere declarar como cristiano. La mayor cantidad que pueda. Entonces, la institución cristiana está parada acá y dice, el que a mí viene no le echo fuera. Ahora, en ese contexto que nosotros tenemos que predicar, es un contexto que está lleno de falsos cristianos que le dijeron, sí, vení. Incluso la gente bien intencionada, que ama al Señor, que quiere llevar la palabra de Dios, que quiere que las personas sean salvas, pero con su error doctrinal comete el mismo error. Declara cristianos a los que no son cristianos, llama de una manera que no es gracia irresistible, es elocuencia humana, atrayendo. Ellos me decían, pero es que nos sentíamos tan bien en la iglesia. Entonces no es una iglesia verdadera, porque en una iglesia verdadera vos no te vas a sentir bien si sos pecador. Te vas a ser confrontado con la palabra. Eso es llamar de una manera que no es bíblica. Vení que acá de pecado no hablamos. Acá hablamos de realización personal, de prosperidad, de crecimiento, etc. Bueno, a Pablo le pasó exactamente lo mismo. Pablo fue el apóstol ¿a quién? A los gentiles. ¿Sabés lo que significa para Pablo ser el apóstol a los gentiles? No es una honra. Es un fracaso, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, como no lo recibieron, Dios lo mandó a Pablo, era un plan predeterminado de Dios para incluir a los gentiles también en la salvación. Pero Pablo está siendo el apóstol a los gentiles, humanamente hablando, por la causa de que los judíos han rechazado a Jesús. Entonces Pablo es como que ya arranca con deshonra, porque a cualquier lugar gentil que va, dice, ahí viene el que predica a un señor que no pudo ni con los suyos propios. Y ahora no lo quieren encajar a nosotros, porque claro, imagínate lo buen producto comercial que será el Jesús del que predica Pablo, que los suyos no lo recibieron. Y ahora quieren que nosotros lo recibamos. Ese era Pablo, ese era el ministerio de Pablo. Entonces él iba a hacer su ministerio de predicarle a los gentiles, pero en el corazón, ¿qué tenía Pablo? A los suyos. Él era judío y estaba teniendo que llevar el evangelio a los gentiles porque su propia familia era tan hostil, ciega, que habían rechazado a Jesús. Ese era el corazón que tenía Pablo mientras le predicaba a los gentiles. Ese es el corazón que nosotros tenemos que tener cuando nosotros le prediquemos las doctrinas de la gracia a nuestros hermanos arminianos que por interés de mantener el control prefieren las doctrinas remonstrantes arminianas. Pero ellos no son un grupo que no tiene nada que ver con nosotros. Ellos son nosotros. Así como los judíos eran los judíos de Pablo. Yo quiero que nosotros leamos los primeros versículos de Romanos 9 teniendo en cuenta esto, hermanos. Miren lo que dice Pablo en Romanos 9.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Eso es lo que significa hermano, les quiero abrir mi corazón. Créanme lo que les voy a decir, dice Pablo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Quiero cerrar diciendo esto. Muchas personas van a llegar a Cristo por la predicación nuestra del Evangelio y muchas de esas personas van a ser inconversos. Pero les hago esta declaración. Nuestro ministerio llamado tarea principal es a las ovejas de la casa de Israel. Es a las personas que están en iglesias en este momento, que están en sinagogas, hacia los hermanos que están en iglesias, que muchos de ellos no son salvos, por lo que ya expliqué recién, y otros muchos son bebés espirituales, porque por no conocer las doctrinas de la gracia, entraron pero no hay alimento. Y nosotros tenemos que amar a esos hermanos al punto de que si Dios un día se parara enfrente nuestro y nos dijera, mira, está el hermano fulano de la iglesia arminiana tal, de la que vos venís, y Dios te dice, si yo lo salvo al hermano, pero para salvarlo a él te tengo que quitar la salvación a vos. Esa es la medida de tu amor. Pero Jesucristo dice, el mayor amor es que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué Pablo está diciendo acá? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Es otra forma de decir irme al infierno. Si yo me tengo que ir al infierno para que un hermano mío sea salvo, desearía yo. Porque ser cristiano es eso, es dar tu vida por tus amigos. Por eso Pablo puede decir, si yo me tengo que ir al infierno para que un arminiano se salve, para que un fariseo se salve, para que un judío ritualista se salve, si Dios me pone en esa disyuntiva, escojo la salvación de mi hermano, aunque la otra cara de la moneda sea el infierno mío. ¿Por qué? Porque no es Pablo, es Cristo, es la naturaleza de Cristo en Pablo. Y como Cristo ya escogió eso, entonces Cristo en nosotros podemos escoger lo mismo. Eso es ser cristiano. Por eso yo puse la frase hoy. Ser cristiano es una naturaleza, no es menos que eso. Menos que eso no es cristiano. Menos que eso no es cristiano. La gente que está sensible a su pecaminosidad, muchas veces, no estoy diciendo que es el caso de todos, pero es más probable que vos la vas a encontrar adentro de una iglesia. Entonces, muchos que están en las iglesias han ido solamente por el llamado del Evangelio de la Prosperidad, pero están siendo expuestos, aunque de manera defectuosa, a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios, incluso adentro de iglesias de la prosperidad. Y ahí Dios está trabajando y está sensibilizando cada vez más y más a personas. Y las iglesias están llenas de personas que solamente necesitan que vayan y le agreguen un toquecito más de palabra de Dios, una vueltita más de tuerca. Que nosotros seamos sensibles a las personas que están en el cristianismo. Quiero revertir lo que no ha hecho del todo bien la primera generación de reformados en Latinoamérica. Que no fue sensible, sino que fue insensible. Aunque con la verdad, pero la verdad es siempre en amor. Entonces, nosotros que tenemos el privilegio de ser la segunda generación, aprendamos de los errores de la primera y llevemos la verdad en amor, siendo sensible, como Pablo lo hace. Porque Pablo tenía conocimiento suficiente para caerle a sus hermanos judíos y decirles, ¿saben qué? Ustedes fueron rechazados. Porque de hecho lo dice, Romanos 9, 10 y 11. ¿Y saben qué dice Pablo en Romanos 9, 10 y 11? Empieza con estos versículos. Yo desearía irme al infierno si Dios salvara a mis hermanos judíos. Pero cuando terminan estos versículos, porque viste que dice, de quienes son los patriarcas, vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Listo. Terminó la parte buena. Ahora empieza el machetazo. Ustedes fueron rechazados temporalmente por Dios. ¿Y saben qué va a hacer Dios ahora? Va a salvar a los gentiles. ¿Saben para qué? Para meterle envidia a ustedes. Ese es el plan de Dios para con ustedes. Meterles envidia. Para que ustedes vean cómo ahora Jesús se fue con los gentiles. Y los gentiles gozan de la decisión. ¿Pero saben por qué? Porque Dios quiere a través de la envidia hacerlos volver. Y van a volver. Pero en el medio van a pasar las de Caín. ¿Por qué estoy terminando con esto? Porque esos son los fariseos. Los fariseos son unos que confiaban en sí mismos para ser justos. Y en realidad no creen en Jesús, porque si creyeran en Jesús no pensarían que necesitan obras para ser salvos. Creen en un Jesús incompleto, insuficiente, que para ser salvo no alcanza, por eso necesitan obras. Y no hacen la voluntad de Dios, porque no lo conocen.
Entonces creen que la vida cristiana es hacer cosas buenas, o cuando la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. A esas personas nosotros tenemos que ir.